Arratsaldeon, buenas tardes, un saludo, bienvenidos a una nueva edición de Kirola Gaur. Hoy tenemos un invitado especial, memoria viva del atletismo no guipuzcoano, ni vasco solo, del atletismo internacional. Va a estar con nosotros José Mari Sarriegi, quien después de muchísimos años, poco a poco, va a disfrutar, sin dejar su especialidad, pues va a disfrutar de otras cuestiones de la vida, pero ligadas directamente también a este mundo maravilloso del atletismo. Va a estar con nosotros en directo en este plató central. José Mari Sarriegi, un saludo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Pedro. Ha sido difícil para mí, hurgando en los archivos, ponerle orden a tanta dedicación y a tanto éxito en el mundo atlético. La verdad, ha sido ponerle orden muy difícil. Y tantas cuestiones importantes y valiosas. Sí, tanto éxito no sé, Pedro. Tantos años seguro. Son 64 años nada menos. O sea que, claro, en 64 años, qué duda cabe que han pasado muchas cosas. Ya han pasado muchísimas cosas, desde títulos propios, pero es que visitas de un histórico entonces checoslovaco, Emil Zatopek, a la comarca del Bidasoa, o la mítica carrera de Sebastian Coe, campeón de Europa en el velódromo de San Sebastián, locutor, valga la expresión, encarcelado en megafonía. No le conoció en su momento a Sebastian Coe, sí lo hizo posteriormente, pasó el 800 en un mítico 51-36, estaba para 1.42, terminó la prueba en un 1.46-54, en fin, algunos detalles y tantas cuestiones relativas al atletismo. Este año el atletismo en el cross de apertura celebra 50 años y habrá grandes sorpresas e importantes noticias en ese sentido. Además, la jornada nos trae la victoria del Real Unión ayer en Zamudio. La eliminatoria, el partido finalizó con empate a 2, un Real Unión que tuvo sus dificultades, pero que trabajó bien el ritmo de competición para afrontar el choque del próximo domingo a las 5 de la tarde en Mercatondoa, campo de fútbol de plástico, que diría el llorado Nicolás Aguirre, donde los botes y rebotes son diferentes, donde hay que adaptarse a las circunstancias. Mercatondoa en Lizarra, el Club Deportivo Izarra, un adversario cualificado y difícil. Joel Sola, por ejemplo, ayer fue un hombre destacado, como también Beitia, que tenía bastante ritmo de competición, o Lizarraga, que volvía a marcar empate a 2 frente a la Sociedad Deportiva Zamudio. Precisamente hoy se presenta en la Sociedad Deno Artean en Irún la candidatura de Gurutza Guinagalde a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa. Estará Gurutz con toda su plancha, habrá posibilidad de realizar las preguntas que se estimen oportunas y en cualquier caso conoceremos in situ los diferentes detalles mañana, porque se está celebrando la reunión en estos mismos instantes y mañana tendremos la evaluación del propio Gurutz Guinagalde y espero también que otras situaciones que se vayan produciendo a este nivel de elecciones en relación al Club Deportivo Bidasoa, como por ejemplo la fecha y algún otro detalle. El Bidasoa, entre tanto, a nivel deportivo jugará frente al Ex Université el sábado a las 8:30 de la tarde. Ex Université que llega sin Peciña, sin Goñi, pero el Bidasoa que va a jugar sin Rudy Seri para darle forma a su grupo de trabajo para seguir manteniendo un alto ritmo de competición. Arrancamos inmediatamente con nuestro invitado, con José Mari Sarriegi. José Mari Sarriegi, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Juan Pedro. Como decía yo, estaba buscando los archivos y José Mari Sarriegi, evidentemente como periodista en el Diario Vasco, en Euskadi Irratia, en algún otro medio también específico y concreto, nos ha cubierto innumerables pruebas. Lo que yo ya no tenía tan claro era el aspecto deportivo de José Mari Sarriegi, y es muy importante y es un detalle que hay que subrayar dentro del palmarés, alguno de ellos, ¿no? Ya fuiste subcampeón de España en cadetes, en cross, en 1500 y 3000 obstáculos, campeón de España en la categoría junior, con récord de España en la misma disciplina en junior, con obstáculos, pero 16º en el Campeonato del Mundo de Cross en Nantes, tercero por equipos con la selección española, bronce por lo tanto, y 39º en el Campeonato del Mundo Militar, que entonces había Campeonato del Mundo Militar en diferentes especialidades, también en Bruselas, octavo por equipo.
vamos, muchos desconocemos esa faceta, pero ha sido internacional y un gran atleta. Luego explicamos en detalle cómo comienza su relación con el atletismo José Mari Sarriegi. Bueno, pues yo creo que como todos los chavales, en las fiestas de barrio siempre se hacían carreras de niños y bueno, pues al parecer tenía esa facultad innata y en el barrio pues ganaba todas las que se hacían por la zona. Llegó la época de la escuela y en aquella época yo creo que no había chavales de la edad de los 13, 14 años que no participáramos en una carrera que se hacía en el estadio viejo de Amara, el antiguo, el de Bolsillo, donde está ahora la Plaza del Sauce. Una carrera que se llamaba Trofeo Agustín Muñoz, que fue un presidente de la Federación Atlética Guipuzcoana que murió precisamente de un disparo de una salida de atletismo. Se le llevó un dedo, se le gangrenó y murió a causa de esto. Entonces se hacía esa carrera en su nombre, en su honor de Agustín Muñoz, y ahí corríamos. Bueno, pues prácticamente sin preparación, pues clasifiqué el octavo y dijeron, joder tío, tú vales para esto. Y ahí comenzó todo. Al año siguiente ya fue Lasarte y bueno, pues ya se encadenó el tema, empecé a entrenar un poquito y bueno, pues de ahí comenzó todo el tema. ¿Y nunca tuviste ninguna relación con el fútbol? Es curioso, porque en aquella época prácticamente todo el mundo jugaba al fútbol. Y yo. Y tú también, ¿verdad? En la playa, el playero. Sí, jugué con el Michelin de Lasarte. Sí, pero bueno, fue un año y encaucé rápidamente el tema por el atletismo, sí. Estoy viendo el palmarés atlético, pero ya destacabas desde un principio, porque ya en cadetes, bueno, entonces yo creo que, no sé si existía la categoría cadete, pienso que no, que sería directamente el infantil. O ya existía en atletismo cadete. Existía cadete, lo que no había era carreras precisamente para infantiles y quedaban encuadradas en la categoría cadete. Bueno, pues en el primer cross internacional de San Sebastián ya participamos en una sola categoría que llamaron juvenil aquel año. Yo fui el 20, clasifiqué el 20 aquel año, pero a los 2 años siguientes ya clasifiqué segundo las 2 veces. Me ganó un Oriotarra, José María Alberdi. Teníamos gran pugna, a mí me dio muchísima pena porque el segundo año fue el año de Zatopek. Y Emil Zatopek, que fue el que entregó el trofeo al ganador juvenil y se lo dio a Alberdi y yo me quedé mirando. O sea, me dio una pena terrible porque era mi ídolo. Ídolo de Emil Zatopek, como para no ser ídolo de Emil Zatopek. Sí. Un atleta absolutamente extraordinario. Bien, años 60 son años de desarrollo, evidentemente, en Guipúzcoa, desarrollo industrial, un proceso de evolución cultural también importante. Supongo que también faltan instalaciones. Anoeta es el punto central donde os congregáis los atletas o los incipientes atletas, ¿verdad? Eso es, Anoeta ya se había creado, se había hecho en el año 55 y cuando yo llegué al atletismo afortunadamente ya existía Anoeta, que en aquella época era un lujo, porque Madrid tenía tan solo una pista, la universitaria, que era de 300 metros. O sea que San Sebastián, y bueno, antes que San Sebastián estaba Verazubi. Entonces teníamos 2 pistas en Guipúzcoa, éramos unos auténticos privilegiados, Verazubi y Anoeta. Y cuando hacíamos grandes competiciones, normalmente campeonatos de España, había que ir a La Coruña, porque Riazor tenía la pista de atletismo. Con la iluminación del fútbol se podían hacer pruebas atléticas nocturnas, que eso en aquella época era impensable en otro sitio que no fuera La Coruña. Era un lujo. Era un auténtico lujo. Tardábamos día y medio en ir a La Coruña. Supongo. No sé si en tren, en autobús, en coche. En autobús. No sé en qué. En autobús. Salida de la Plaza de Guipúzcoa a las 7:30 de la mañana y llegábamos a las 6:30 de la tarde a Ponferrada a cenar, pasar noche, y a la mañana siguiente llegábamos a comer a la 1:30 a La Coruña. O sea, por Piedrafita, por aquellas carreteras. Era otro atletismo, otro deporte y otra sociedad también, y otras características y otras infraestructuras viarias que condicionaban todo el marco de actuación a todos los niveles. Y era otro deporte también, José Mari. Sí, sin duda. Pues yo creo que en aquella época hacíamos atletismo solamente los que de alguna manera ya habíamos demostrado que teníamos cualidades para hacer el atletismo. No era como ahora, que se ha popularizado de tal manera que, bueno, no solamente eso, cuando un club pretendía ficharte, pues lo primero que preguntaba es ¿qué me vais a dar? Ahora el que quiere hacer atletismo lo que tiene que hacer es pagar. O sea, para participar en cualquier carrera hay que pagar una cuota de enganche.
Era un mundo a ese nivel diferente. Bueno, en el ámbito competitivo estoy viendo el récord, por ejemplo, el récord en obstáculos, récord España 1500, 3000 obstáculos. Ahí estás ya a caballo entre el medio fondo y el fondo. Sí, en el fondo sobre todo hacía cross y en la pista llegué a hacer algún 5000, pero sobre todo, y yo no sé si esto fue bueno para mí, el haber hecho una prueba de 3000 metros obstáculos en la neta con 16 años. Entonces aquí el máximo exponente era Joaquín Escudero. Steeplechase. Joaquín Escudero, y bueno, pues participé en la prueba de 3000 metros obstáculos con él. Gané la prueba con 9:48, que era la mejor marca juvenil de España, hacía muchísimos años. Claro. Y bueno, eso me valió ir. Fui fundador de la residencia hoy llamada Blume, que entonces se llamaba Residencia Moscardó. Estuve 2 temporadas en Madrid y bueno, pues paradójicamente que parecía que aquello iba a ser la bomba. ¿De qué año hablamos? Pues estoy hablando de 57-58. No mejoré prácticamente nada, no hice más que venir a casa y explotar. ¿Y por qué no mejoraste desde tu punto de vista? Pues no lo sé, no lo sé. En aquel momento ese tipo de residencias, quizá culturalmente estaban preparados los integrantes de esas para afrontar esas dinámicas de trabajo. Sí, yo creo que lo hicieron muy bien. Además, el que estuvo como director era un hombre sensacional, José Casero Picurio, y como entrenador estaba José Luis Torres. Lo que ocurre es que en aquella época todavía no era presidente de la Española, pero Rafa Cabero, que luego fue presidente de la Española muchos años, nos entrenaba aquí a varios donostiarras, entre ellos yo. Sí, Cabero Latallade, nieto, sobrino del que fue el alcalde de San Sebastián, Latallade. Y bueno, pues él se empeñó en que yo siguiera entrenando con él cuando fuera a Madrid, y eso tampoco me benefició mucho, porque todo el mundo en la residencia entrenaba con José Luis Torres, menos yo, que entrenaba con Cabero. No quiero decir que eso fuera el motivo por el cual no mejorara, pero pues no lo sé, no sé, hubo ahí una especie de estancamiento. Hice algunas carreras bonitas en Madrid, gané alguna prueba de 1500, pero no hubo la mejora que lógicamente cabía esperar de estar en una residencia con todas las facilidades. Decimos esto en un campeonato del mundo de cross en Nantes, y el bronce por equipos. Eso es la prueba en la cual era la primera vez que se celebraba en la categoría junior. Mariano Oro fue tercero, yo fui el 16, José María Alberdi fue el 20, y esto pues supuso que quedáramos también terceros por equipos, fuimos bronce en equipos. Luego llega también la 39ª plaza en el Campeonato del Mundo Militar. ¿Cómo eran aquellos campeonatos del mundo militares? Digo, pues los jóvenes de hoy en día no se pueden hacer una idea, seguramente, de aquellas pruebas. Pues eran equipos de 8 corredores, me parece que participábamos por el orden de 18 o 19 equipos, es decir, unos 160 y tantos atletas. Prepararon un terreno auténticamente militar, hicieron una faja de 300 metros que la araron es profeso y la llenaron de agua, casi nos metíamos hasta la rodilla. Fue una prueba durísima, o sea, fue un campeonato del mundo militar, pero bueno, de supervivencia, ¿no? Y bueno, pues fue curioso. Nos supuso ir vestidos como si fuéramos alféreces, con zapatos en lugar de con botas. Bueno, fue una pasada, la verdad es que fue una experiencia curiosa para ser militar. ¿Cuándo finaliza la etapa de atleta? ¿Cuándo José Mari Sarregui dice, bueno, hasta aquí he llegado, tengo que iniciar otro procedimiento de vida, tengo que trabajar, tengo que formarme, tengo que seguir con la vida? Ha sido profesor de educación física durante muchísimos años, unos 40 años en así Castolas de... 37 años en Castola Chingudi, en Hondarribia también. ¿Cuándo concluye una etapa, la de atleta? ¿Cuándo inicia ya la profesional, vamos a decirlo? Pues justo en el periodo de pasar a la categoría senior. O sea, ya al cumplir los 21 años, pues te cuestionas. Había hecho ya la mili, pues la hicimos de voluntarios en Loyola. Y bueno, pues te cuestionas el tema. Ya estás trabajando. Bueno, pues ganaba un dinero con el cual en aquella época ya me podía permitir el pensar en poder formar mi propia familia y bueno, pues ese es el momento. Empiezas a trabajar, trabajando ya la cosa es más difícil. Empecé a trabajar incluso con una representación, hacía Vitoria, Logroño y Pamplona, hacía de comercial.
Y todavía más difícil, claro, sales de casa con una bolsa, si entrenas hoy, a la noche la ropa está mojada, no puedes, al día siguiente con la ropa mojada no te apetece entrenar, bueno, ya se empezó a complicar la cosa, ¿no? Así que prácticamente hice alguna carrera de senior, pero no, prácticamente nada. Orientas evidentemente tu vida hacia el ámbito profesional, pero el atletismo sigue siendo tu planteamiento interno, ¿no? Sí. Lo llevas en el corazón. Pasé a hacer otro estatus, a pertenecer a la Federación Atlética Guipuzcoana. Mi vida deportiva como atleta fue toda en el Atlético San Sebastián. Fui el primer atleta. Que eres fundador del Atlético San Sebastián, claro, dicho sea de paso. Claro, es que he sido fundador de casi todo, porque en aquella época no había cosas y los que estábamos pasábamos por ser los primeros. Bueno, pues es todo, fundador, ¿no?, del Atlético, del Telesport, del Bidasoa Atlético Taldea, presidente de honor ahora del Atlético, organizador del Cross Ciudad de Irún, director técnico de la Vasca, secretario de la Federación Guipuzcoana, profesor de educación física de Chingudi Castola y Talaya de Rivier. Yo ya sé que no te gustan estas loas ni estas alabanzas, pero esta es la realidad. En cualquier caso, hay que decirle que en el Atlético San Sebastián comienzas esa etapa de... Sí, con José Antonio Gasca, que era el que fundaba el club. Y lo curioso en aquella época fue que no nos llamamos Atlético San Sebastián desde el principio. José Antonio Gasca, que lo que comenzaba era con el equipo de baloncesto. Un precursor del baloncesto. Ya lo creo. Estamos hablando de nombres míticos. José Antonio Gasca. Pero precursor del baloncesto, del atletismo aquí, o sea, la verdad es que fue un fenómeno. Nos enseñó a todos, bueno, yo todo lo que he hecho después ha sido calco o intento de calco de lo que José Antonio hacía, aprendimos de él. Llamó al equipo Club Cantábrico, pero resulta que en la avenida había un club que se llamaba Cantábrico, así, efectivamente. Era de señores muy bien asentados, que no les gustó nada que hubiera un club deportivo que se llamara igual que ellos. Buen sombrero, buena corbata y buen traje inglés, exactamente, por ejemplo. Exacto. Y el té por la tarde. El té por la tarde, amén de otros placeres. Pues hubo que cambiar. Nos reuníamos en el Café Gaviria y allí es donde se tomó la decisión de... Por cierto, en el Café Gaviria estaba la peña de Federico Martín Bahamontes. Exacto. Nos lo dijo Federico Martín Bahamontes hace unos años. Allí estaba la peña Federico Martín Bahamontes en el Gaviria. Sí, y también se juntaban los toreros. También. Pero Rafa Gaviria nos dejaba reunirnos allí, formó parte de la primera junta directiva, Rafa Gaviria, y bueno, pues la verdad es que teníamos un local donde reunirnos y allí era donde hacíamos todo, porque la verdad es que pasamos a ser el Atlético San Sebastián uno de los mejores clubes de promoción de España. Sigue siendo el Atlético San Sebastián uno de los mejores clubes polideportivos. ¿A que sigues vinculado también, evidentemente? Sigo, claro. En tu medida. Soy el socio número 38. El 38. Algo, que llevo con orgullo. Y socio de honor, claro. Analizaba yo en tu faceta de entrenador, porque también has sido entrenador, fuiste entrenador, amén de otros atletas, de Begoña Zúñiga. Sí. Durante 5 años. Sí. Estamos hablando de Begoña Zúñiga, que ha sido alguien en el mundo del cross. Yo le recuerdo en un cross de las naciones que se llamaba entonces en Waregem Internacional. Bélgica. Creo que ocupó el puesto 69, vamos, pero que fue una atleta extraordinaria. Fue medallista en campeonatos de España, tuvo una muy bonita marca en 1500, pero sobre todo donde ella brillaba era en cross, e incluso el Cross Ciudad de Irún lo ganó 3 veces. Begoña fue una gran atleta. Yo como entrenador es una de mis mejores satisfacciones, esa junto a la de mi hijo Joseba. Evidentemente. Tampoco quiero... Begoña porque además es de la comarca del Bidasoa, pero no quiero olvidar a Belén Azpeitia o a Coro Fuentes o a tantísimas atletas maravillosas, atletas de atletismo guipuzcoano, ¿no? Porque hoy se reivindica el papel de la mujer en el atletismo, pero es que el papel de la mujer en el atletismo viene de atrás, sobre todo en Guipúzcoa. En muchos lugares también, ¿no? Pero en Guipúzcoa sí ha tenido un planteamiento fundamental a ese nivel. Pues fíjate, a todas estas que has citado, tuvimos la fortuna de tenerlas en el primer Cross Ciudad de Irún, es decir, hace... Se cumplen 50 años. 50 años. Y Juan Luis Seisdedos, que entonces era el corresponsal de Irún, que... Juan Luis Seisdedos Bouzada, en sus sagaces matices. Sí. Que era el que movía. Cuando cogía algo entre manos y a él le interesaba moverlo, de luego lo reventaba. Y este primer cross, bueno, pues acababa de ser campeona olímpica en México, Colette Besson, la francesa, había ganado en 400 y hacía cross en la zona de Aquitania, porque ella era de Burdeos. Coño, pensamos, ¿y por qué no traemos a esta que es olímpica? Y aquí hay gente de talla que le puede dar réplica.
Pues sí, hombre, están Coro Fuentes, Belén Azpeitia, y se da la circunstancia de que precisamente el primer cross lo ganó Coro Fuentes, fue segunda Belén Azpeitia y tercera Colette Besson. Es el podio, que fue un podio fenomenal en la primera edición. Bueno, chicos, me acuerdo de Mariano Aro, entonces René Jourdan, que era un histórico también, pero también hablábamos de Pepe Aro y de los guipuzcoanos míticos, de Maí, de Aguilar, no sé si estaba ya Irastorza también, y tantos Michelena, Alonso Dupe, tantos otros. Los Garines. ¿No? Los Garín, que es prolija la lista. Sí. Bueno, pues a todos estos queremos juntarlos, o a la mayoría, por lo menos los que quedan vivos, porque Diego García. Estábamos hablando, Diego García. Aquí está el libro de Diego García, luego haremos una referencia a Diego García. Hace desgraciadamente 17 años que falleció. Diego García, pues fue una pena. Luego cuentas la anécdota de Helsinki, que yo creo que es algo más que un hecho deportivo, traspasa los límites quizá del deporte, ¿no? Sin duda. Y además, bueno, pues Helsinki fue el año 95, ya antes Diego, y fue una pena que por solo un puesto no consiguiera la condición de finalista en la Olimpiada de Barcelona, donde quedó noveno. Y bueno, pues fue sensacional. Ya la actuación de Barcelona ya fue buena, pero bueno, todavía le quedaba a Diego por hacer mejores cosas, pero como bien dices, lo vamos a comentar luego. Pues digo que para el cincuentenario vamos a tener muchos de los ganadores y ganadoras de estas 50 ediciones. Era precisamente Begoña Zúñiga, la que estaba con el mensaje, con lo cual teníamos que buscar esa referencia. Tendremos oportunidad un día de dialogar con Begoña Zúñiga. Estamos en la etapa de los 70, ya en el tardo franquismo, finaliza el franquismo, en el año 70, hay un cambio cultural, social, hay un estallido a todos los niveles y entran otras dinámicas también, ¿no? El deporte se va a reestructurar y José Mari Sarrigui, vinculado también ya de alguna manera al periodismo, sí trabaja en el periodismo y entra a trabajar en dos facetas, la de locutor de las diferentes pruebas y en la faceta periodística. José Mari. Pues sí, bueno, pues el comienzo fue... Yo conocía las locuciones deportivas por las Arte, cuando Rafa Poignao las hacía, y yo asistía como ayudante de Rafa Poignao a estas megafonías. Entonces, cuando se dio el primer cross Ciudad de Irún, pues no encontrábamos a nadie que lo quisiera hacer, así que me lié, hice, y de ahí fue el enganche total. Es que tengo una lista aquí, desde el Campeonato de Pista de Europa de Pista Cubierta. Por cierto, yo creo que hay algunas imágenes de aquella mítica prueba de Sebastián Coe, en el velódromo Donostiarra. Llega Coe con muy poquitos kilos, llega con los primeros kilómetros en algún campeonato británico y llega con 20 años, todo un desconocido prácticamente en el ámbito europeo. Está enjaulado José Mari Sarrigui en la megafonía, es el Campeonato de Europa de 1500 y ahí está la prueba que estamos viendo con un paso por 800 de 51:37. ¿Qué supone eso, José Mari? Tú estás viendo aquello y pues supone que parecía una locura, porque el que iba en cabeza pues no era alguien conocido, sí que había ganado ya la semifinal con holgura y que aparecía entre los favoritos, pero sabiendo que era un británico muy joven y que nos parecía que se había pasado, o sea, que estaba corriendo demasiado rápido y efectivamente... Pero estaban en 1:42. Claro, sí, doblando, hay que doblar. Y no dobló, pero sí que aguantó. El alemán intentó pasarle a falta de 100 metros, pero no solamente no le pasó, sino que todavía tenía un cambio Sebastián Coe para proclamarse con claridad neta y bueno, pues empezar una carrera mítica. Doble campeón olímpico en Moscú, en Los Ángeles. Récords a manta de 800, de 1500 y aparte de eso, un caballero. Curiosamente no bate el récord, 1:46:54, pero Grippo creo que era, ¿no? Sí, eso el es. Recordman, Eso es. ese se queda en 1:46:34. Se quedó a 2 centésimas. A 2 centésimas, ¿no? Sí, bueno, pues que era otro detalle impresionante. Sí, fue impresionante. Pero no le conociste aquel día. No, porque es que, insisto, fue sorprendente. O sea, Sebastián Coe nacía ese día. Sí, al estrellato internacional nacía ese día. Ya había sido medalla como juvenil, pero bueno, pues como juvenil tampoco hace prever
que en su paso a senior comenzara de esta forma tan fulgurante, ¿no? Entras también inmediatamente a formar parte como colaborador en Euskadi Irratia, Radio Euskadi, en fin, ya entras. Fue más tarde. Un poco más tarde ya, y la Beovia San Sebastián, no recuerdo la primera Beovia San Sebastián, que gana Irazu. Sí. Pero tú no estás en locución en aquel momento, pero a partir de ahí sí. No, sí. 33 años, 33 Beovias. Todavía no llegaban a 1000 participantes. Eso es. Y bueno, la progresión ha sido extraordinaria. De tal manera que en aquella época el Club Atlético Telesport éramos los encargados de la salida. De la salida. Llevábamos al alcalde de Irún para que diera. Alberto Buena, dado unas cuantas salidas de Irún en aquella época, pero tampoco había problemas. Con las vallas amarillas era suficiente. Era suficiente entonces. Justo enfrente de la gasolinera de la Camsa estaba el campo de fútbol, a la izquierda según se viene desde Iruña, y a la derecha estaba el río, y efectivamente ahí se produce la primera salida. El primer vencedor era Irazu. Sí, lo recuerdo bien porque ya estuve en la prueba, aunque no hice la locución, pero sí que vimos la victoria de Irazu. Y bueno, pues poco a poco, como bien sabemos, ha ido creciendo y al final se ha convertido en una prueba masiva, en la que el condicionante deportivo, la esencia deportiva, no importa tanto como el conseguir mayores cifras de participación, ¿no? José María Sagregui seguramente es el hombre que ha visto la Beovia de espaldas, vamos, casi siempre, o en un lateral. No sé, yo te recuerdo... pero vamos, de frente nunca. De frente sí, viendo venir la carrera porque venías, pero vamos, en una furgoneta casi mirando para atrás. Eso es. Sí. Pero vamos, que... Sí, al llegar al Cursal me esperaba una moto, me recogía la moto porque no podían pasar los coches hasta meta, y en la moto llegaba a meta para seguir narrando. Ya desde el Alto de Miracruz bajábamos a toda marcha después de comprobar el paso por Miracruz, para ir informando el devenir de la carrera, de cómo venían los kilómetros del paso de Enchibuzqueta, hacer un poco recopilación de la carrera hasta ese momento, ¿no? Y ya en meta contar la llegada. No hay prueba, en cualquier caso, que pueda aguantar un espectador sin referencias, eso está claro, ¿eh? Y la Beovia también es una de ellas. Yo creo que en muchas ocasiones esa es una de las fallas que yo veo en atletismo en muchos sitios que se organiza, es la falta de información. Los que estamos metidos en el mundo y conocemos, o somos familiares de los participantes o muy aficionados, pues casi no necesitan información, pero hay mucha gente que asiste sin conocer, y a esa gente hay que darle información. Hay que decir quiénes son los actores que están participando en ese momento en la prueba, quién es el que va primero, el que va segundo, dar una información, los tiempos de paso, si la marca que van a hacer es buena, este tipo de información en las pruebas deportivas es absolutamente necesario, me parece a mí. ¿Qué supone la llegada del Bidasoa Atlético Taldea a la comarca del Bidasoa? Pues un reforzamiento, porque el Club Atlético Telesport, pues desgraciadamente sufrió una ruptura que a su vez sufrió otra más. Luego ya eran 3 los clubes de atletismo, que en una población como Irún, no sé, pugnábamos prácticamente entre nosotros, que no era nada edificante. Y bueno, pues privó el consenso y el buen sentido, y nos juntamos para volver a reunirnos. Cuyo primer presidente fue Jesús Mari Cuñado. Exactamente. El año 84 volvimos a reunificar la historia, y bueno, pues a la prueba está de que fue una buena decisión. Ya con pista en Playaundi. Sí. Ya con pista en Playaundi, era una reivindicación también histórica, sí. Desde el complejo Jolasoro de los finales de los 60 hasta que llega esa pista, que ha sido sin duda un motor de lanzamiento para la actividad atlética en la comarca. En aquella época se hablaba de unas instalaciones deportivas que se iban a llamar de Jolasoro. Faraónicas casi. Así es. Y nosotros luchamos por entrar a Playaundi y reivindicar que ese era el espacio deportivo. Hicimos unos cuantos crosses en Playaundi con problemas, porque se rompió el lezón, se nos inundó casi en vísperas, y tuvimos que ir a la Castola Chingudi, que es donde se hace ya pues, los últimos 30 años, ¿no? Pero entramos en Playaundi porque lo que queríamos era reivindicar como zona deportiva, y nos costó la tira. Pero la tira entrar y conseguir una pista ahí, y ahora nos está costando la tira, pero la tira salir. Hay personajes míticos, Emil Zatopek, Xavi Bermúdez es uno de ellos, le recibieron en el ayuntamiento de Irún el gran Emil Zatopek, tu
tu ídolo. Era checo-eslovaco entonces, sí. Saben que las dos repúblicas están separadas, la checa y la eslovaca. Uno de los grandes, y otro de los nombres propios, Diego García. Sí, sin duda. Como atleta vasco, Diego García, salvando la distancia, ya han sido muy amigos y quizá ha llegado a tener un poco más de relevancia Martín Fiz, pero Diego García ha sido un atleta sensacional. No, el libro de Diego García, precisamente, donde recoges la anécdota se recoge la anécdota de Helsinki, que es absolutamente un hito en el deporte. Un auténtico hito. Yo tengo además un reportaje fotográfico hecho por mí mismo en la prueba, en la calle, y no nos creíamos lo que estábamos viendo. Estábamos haciendo las fotografías, pero esto no puede ser. Primero rodaron juntos, Martín, Diego y Alberto Juzgado, y claro, conforme la carrera avanzaba y cuando ya faltaba poco, empezaron a distanciarse, pero es que al siguiente, que era Nero Urkar, el británico Nero Urkar, que fue ganador del campeonato de Europa de maratón, no, el campeonato mundial, la Copa del Mundo de Maratón de San Sebastián, el año 93, que la ganó Nero Urkar, lo estaban dejando sorprendentemente en cuarta posición y bueno, pues ya la llegada a meta fue de apoteosis. O sea, los dos vascos, Martín Fiz, Diego García y con ellos Alberto Juzgado, que también casi es medio vasco. Euskadi Ratia te permite ser testigo, además, sí, de ese tipo de cuestiones. Ahí el ente público hace un esfuerzo notable, hay que agradecerle su contribución a través de José María Sarregui al deporte, y en este caso del atletismo. Ya le digo, a mí es justo reconocer ese tipo de cuestiones. Así es, la oportunidad que yo he tenido a través de Euskadi Ratia ha sido inmejorable. He podido hacer campeonatos de Europa, mundiales, olimpiadas y bueno, sobre todo cuando tuvimos representación vasca, que en este momento pues adolecemos de ella, ¿no? Pero eso fue la apoteosis, lo del Helsinki fue la apoteosis. Con Martín, con Diego en primero y segundo lugar. Bueno, el primer micro que tuvieron a boca fue el mío, claro, directamente para Radio Euskadi. Era lógico. Además había una vocación por parte del servicio público, en este caso del ente público, de informar sobre el éxito que se estaba viviendo en aquel momento en Helsinki. Emil Zatopek fue excepcional, lo de Emil Zatopek. No vamos a descubrir quién fue Emil Zatopek. Claro, llegó a Irún y a Hondarribia. Sí, sí. Llegó a Irún, bueno, primero llegó a Lasarte. A Lasarte, sí, sí. El año 57 fue el vencedor. Fue Lasarte, yo creo que ha sido el récord de Lasarte de la historia. Yo creo que hubo hasta 40.000 espectadores aquel año. Impresionante la recta de llegada, todo el mundo con pañuelos en la mano. Quiero olvidar a Viquila también, pero es que si ponemos nombres sí, es prolijo. Y no quiero olvidar el Goibar, que tú también has sido del Muguerza, además. También. Pero lo de Zatopek, yo creo que ya no sé. Bueno, rebasa un poco los. Que Mamo Wolde, ha habido gente mítica, ¿no? Pero en aquella época, como Zatopek, no había habido ninguno. Y luego, además, después de que aquello pasara, pues asistimos tristemente a la revolución checa, invadieron Checoslovaquia. En 1998, en 68, la primavera de Praga. Nos llegaban las noticias de la desgracia de Zatopek, que había caído en desgracia política. Le hicieron barrer las calles. ¿El 68? Sí. La primavera de Praga. La primavera de Praga. Y bueno, vivimos mal. El 78 yo estuve en el Campeonato de Europa y intentamos ver a Emil y no fuimos capaces de verlo. Así que luego la satisfacción fue pues que Donosti decidiera traerlo, se le concedió el tambor de oro y fue ocasión que aprovechamos para traerlo a Irún, ofrecerle la maquila y hacer una recepción en el ayuntamiento y fue, vamos, estupendo. Bueno, pues vamos a ir concluyendo ya. Habrá una fiesta el sábado de los 50 años. Pues a José María también le toca algo en parte, pero no quiero olvidar una faceta que tienes dos detalles. Joseba, que ha sido también todo un campeón, sí. Y cómo con Marijo Atienza, compañera del Diario Vasco, cómo también forma parte importante ya en el aspecto personal y también en el profesional, de esa manera. Pues lo de Joseba Sarri, que es las satisfacciones que ha hecho mucho mejores marcas que las que yo tenía. Y de ahí nació la relación con Radio Euskadi, porque el año 83 él fue seleccionado para ir al Campeonato del Mundo a Gateshead, donde clasificó el 15, mejoraba ya entonces un puesto a mi actuación en el Mundial, y al año siguiente volví a clasificar para el Mundial de Nueva York, donde fue el 11,
Y bueno, pues en el 83 nos llamó la radio para entrevistarnos al atleta y a su entrenador. Y bueno, pues entonces estaba de director de la radio José Mari Iriondo, y el Chapas era jefe de deportes. El señor Elorza. Iñaki Elorza. Y al ir a Gateshead, pues me dijeron, oye, ¿tú podrías mandarnos información? José Mari Sarri tiene fluidez verbal. Bueno, y el 84 lo mismo, desde Nueva York, y bueno, pues allí ocurrieron dos cosas. Mi continuidad, ya me ofrecieron seguir como informador de atletismo en la radio, y a Joseba la Universidad Americana le ofreció una beca, con lo cual estuvo 5 años en Estados Unidos. Claro. Y hemos visto la foto de Marijo Atienza, tu compañera. Sí. Y a la que conocí en el atletismo también. En el atletismo, por eso, y en descendencia también en el mundo de la información. O sea que sí, claro, también trabajando en Euskadi Ratia de momento. Bueno, pues José Mari, está siendo un placer. Vamos a concluir. Fuera loas, fuera alabanzas, pero sí es de justicia reconocer la trayectoria de este hombre. Sería injusto, al final, que más de 60 años dedicados al mundo del atletismo, que no van a concluir, pero de alguna manera se van a limitar un poco en funciones, pero queríamos recoger este testimonio. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, agradecerte que tengas esta atención, porque a mí no me satisface demasiado estar en el... Yo creo que esto lo he hecho... No es que hayas venido obligado, pero de alguna manera... porque ha sido mi vida, no tengo... no sé, me parece que a los demás, ¿qué les puede interesar la vida de José Mari, ¿no? Pues no... son recuerdos que tengo muy bonitos para mí, y para mi entorno y mi familia, y la satisfacción de que mis hijos, o mi hijo y ahora mi hija, porque también tengo una hija ahora con Marijo Atienza, que ha sido cuarta 2 veces en campeonatos de España, que da un nivel, ha sido campeona de Euskadi, Nerea Sarriegi, y bueno, pues esa satisfacción. Yo lo hice, he tenido la oportunidad de ver a mis hijos crecer también en esto, y bueno, pues estoy satisfecho de haber tenido esta trayectoria de vida que ha sido pues muy sana, y me permite pues haber llegado a esta edad todavía en buenas condiciones. Ha sido un verdadero placer. Eskerrik asko gurekin izateagatik. José Mari Sarriegi, muchas gracias. Bueno, pues finalizamos ya, o quizá un poco fuera de tiempo, pero la personalidad de José Mari Sarriegi así lo exigía dentro del guión. Esto es todo. Nada más. Buenas tardes. Hasta mañana.